Bueno, pues a continuación tiene la palabra Elena Rodríguez San Julián, y que va a hablar sobre los chicos y chicas, estereotipos de equiparación, estereotipos de diferencia. Buenas tardes, muchas gracias por seguir ahí. Yo tengo que decir de antemano que voy a compartir con vosotros mis reflexiones, que sé que al menos comparto con Ignacio Mejías, que como veis en el programa es coautor de esta presentación. Y lo digo también porque de alguna manera me protejo con él, porque no tengo demasiadas certidumbres en la presentación que voy a hacer, sino que más bien lo que hemos querido es compartir en este espacio y sobre todo pues en la medida en que sirva para el debate posterior algunas hipótesis que nos han ido surgiendo a lo largo de distintos estudios que hemos hecho en los últimos años conjuntamente. Y además el insistir en que estas hipótesis no tienen nada que ver con certidumbres, nunca la investigación tiene que ver en ese sentido de certezas, pero en nuestro caso además es que personalmente nos han generado bastante inquietud en algunos momentos del desarrollo de las investigaciones. Nosotros no hemos estudiado las diferencias de género en sí mismas, no hemos hecho estudios que se centren expresamente en las diferencias entre chicos y chicas. Evidentemente, en todos nuestros estudios el sexo es una variable que utilizamos y que siempre nos ha dado resultados en algunos sentidos. Además, en nuestros estudios lo que ha surgido de una forma muy brutal, intentaré transmitiroslo en la medida de lo posible, es la pervivencia de muchos estereotipos en las relaciones de género y en las maneras de comportarse los chicos y las chicas, siempre, y también tengo que advertirlo, desde el punto de vista de los estudios que hemos hecho, que son estudios todos sobre cuestiones muy ligadas a los referentes culturales de la juventud. Hemos trabajado sobre gustos musicales, hemos trabajado sobre consumos de drogas, hemos trabajado sobre botellón, hemos trabajado sobre videojuegos, sobre medios de comunicación, publicidad. Quiero decir que hemos trabajado no sobre condiciones, digamos, estructurales o infraestructurales de la realidad de los jóvenes y las jóvenes, sino que hemos trabajado siempre desde esa perspectiva cultural. Y creo que es importante que lo diga también porque las reflexiones pueden tener de alguna manera ese sesgo. Bien, el planteamiento que nosotros hacemos y como el punto de partida, yo creo que lo podemos compartir todos, es que vivimos en un momento en el que el estado de opinión generalizado y probablemente la realidad nos dice que las condiciones de vida y las condiciones de desarrollo de los chicos y las chicas pues progresan de una manera, digamos, cada vez más pareja. O sea, que ciertamente en las últimas décadas al menos se han reducido de una manera potente las distancias sociales entre los chicos y las chicas en la mayoría de los aspectos del desarrollo. Esto es un estado de opinión. Yo creo que incluso luego veremos que en algunos momentos puede ser hasta pues una manera de justificarnos también y tranquilizarnos respecto a determinadas cuestiones que siguen estando ahí, pero que muchos de los indicadores objetivos sobre esas cuestiones estructurales nos vienen a ratificar. O sea, es evidente que no es ahora mismo la misma situación o las mismas condiciones que tienen los chicos y las chicas que tenían hace unas décadas, pues sobre todo las chicas, para acceder al mundo del trabajo, por supuesto para acceder al mundo educativo y para compartir muchos escenarios que en otros momentos evidentemente le estaban vetados. Sin embargo, y esto es lo que a nosotros nos ha aportado en nuestra investigación, parece que ese proceso muchas veces tendemos a reflejarlo o a entenderlo, incluso a valorarlo como un proceso extremadamente rápido, extremadamente positivo, y creemos que ese proceso no es tan veloz como a veces se quiere presentar, y que además se nutre de muchos elementos que están en el fondo de los pues digamos de los estereotipos, pero luego explicaré cómo estos estereotipos además sirven también muchas veces de justificación, cómo están en el fondo también de las distintas y de las diferentes maneras de entender cómo debe ser un chico y cómo debe ser una chica. Nuestra hipótesis es que esa diferencia sigue existiendo.
Bueno, el punto de partida de este estado de opinión que decía es que efectivamente, y se podría resumir con esta frase, las chicas cada vez más tienen capacidad, tienen posibilidades de presentarse y de participar de distintos escenarios en los que antes no estaban. Digamos que en este sentido, como decía antes, se han reducido las distancias entre ellos y ellas para poder participar. Y de alguna manera, en este momento, pues es absolutamente común y conocido pues que las chicas participan y tienen posibilidades de participar en los mismos escenarios en los que participan los chicos. He citado anteriormente, y bueno, pues el informe de Juventud en España que se ha presentado hace poco, pues refleja con datos y con indicadores bastante contundentes en este sentido la realidad, al menos los datos objetivos de la participación en estos escenarios, del trabajo, del estudio, etcétera, y digamos que también desde el punto de vista de los comportamientos pues estamos muy acostumbrados a valorar cómo e incluso a resaltarlo en los estudios como cada vez más, por ejemplo, pues las chicas forman más parte de los escenarios y de los espacios de ocio igual que los chicos, comparten cada vez más horarios semejantes, como que cada vez se van más aproximando más a estas maneras de estar en los escenarios. Les voy poniendo, según voy planteando las hipótesis, algunas frases de estos estudios distintos que hemos ido haciendo que evidentemente no justifican lo que digo, no tengo tiempo para justificarlo, pero pueden ilustrar el sentido en el que voy. Bueno, esta hipótesis de acercamiento, de equiparación desde el punto de vista de los estereotipos, pues significa evidentemente pues que las chicas van participando cada vez más en los distintos escenarios, como decía. Por supuesto que esto significa aceptar, o debería significar aceptar, que las chicas, en la medida en que participan en los mismos escenarios, deberán tender a participar también del riesgo que esos escenarios implican. Y lo digo porque a veces parece sorprendente que se acepte que las chicas salen igual que los chicos, y eso es común, lo decimos y lo sabemos, pero como que cuesta asimilar lo que eso significa de cara a la protección que antes las chicas tenían al no salir, es evidente. Pero esa hipótesis de equiparación y de participación, pues como veis también respecto a los gustos musicales hay un énfasis en señalar la no diferencia, y de alguna manera la justificación, el argumento total de este escenario de estereotipos de equiparación sería resaltar insistentemente la no existencia de diferencias en este momento entre los chicos y las chicas jóvenes. Lo hemos visto en consumos de alcohol, lo hemos visto en salidas, lo hemos visto en gustos musicales, lo hemos visto en casi todos los estudios. Hay una afirmación a priori, es decir, somos iguales, tenemos los mismos intereses, nos interesan las mismas cosas. Bueno, desde nuestro punto de vista, la justificación de este estereotipo de equiparación llevado hasta las últimas consecuencias tiene un sentido, y tiene un sentido en la medida en que en este momento hay un énfasis también en resaltar cómo la identidad de los jóvenes evidentemente tiene que ver con otro tipo de variables distintas a la del género, fundamentalmente la de la edad. O sea, en este momento definir a un joven o definir a los chicos y las chicas tiene que ver sobre todo con resaltar lo que en común unos y otras significan como grupo de edad. Y la edad, evidentemente, en este sentido, resulta una variable absolutamente totalizadora y globalizadora de lo que deberían ser unos y otras independientemente de sus diferencias. Pero detrás del paraguas de la edad, además, hay conceptos que son conceptos de índole, como decía, muy cualitativa, además muy cultural, como por ejemplo el de la normalidad, que es uno de los referentes que, si veis en la carpeta de documentación que os han dado, hay un resumen de la mayoría de los estudios que hemos hecho en este sentido. En todos aparece significado de una manera muy contundente el concepto de normalidad como concepto total, digamos, como una manera de definir
lo que los jóvenes y las jóvenes deben ser, más allá de las diferencias de género, por supuesto. Como grupo de edad es un interés y una intención absolutamente total de ser como todos. O sea, la aspiración, y en esa aspiración evidentemente no se puede ser diferente, es ser como todos, o sea, ser normal. En términos de gustos musicales, por ejemplo, lo vemos en esta cita, la definición de cuál es la música que gusta, cuando les preguntábamos, es un ejemplo, es esta que veis en la pantalla. O sea, a mí no es que me guste una música u otra, a mí me gusta la música que me tiene que gustar, o sea, la música que es normal, que es la música que le gusta a la mayoría de la gente. No me voy a extender en el último punto que aparece en la pantalla como elemento de identidad, porque ya se ha hecho referencia anteriormente, Fernando ha hablado de ello, pero evidentemente en la construcción de la categoría joven es fundamental que todas estas cosas sean así y que además los chicos y las chicas, en principio, aparentemente, no tengan que mostrarse diferentes, porque lo básico, fundamental, es su capacidad de consumo y la insistencia en su definición también como grupo social, como categoría social, en la medida en que tiene que ver con el consumo. Bueno, esto de forma muy resumida sería quizá pues un poco este planteamiento general de lo que serían los estereotipos de normalidad y la insistencia, que no es una insistencia que lo diga yo. Creedme que en los grupos, en todos los que hemos hecho y en estos estudios, hay una insistencia por parte de los chicos y por parte de las chicas en resaltar explícitamente que no hay diferencias entre ellos. Lo resaltan como punto de partida. Lo que vamos a ver ahora es cómo ese punto de partida tiene muchos matices. Bueno, nuestra hipótesis es que por debajo de esta teórica equiparación lo que hay es una continua justificación de cosas que sobre ese paraguas de la normalidad y sobre ese ser común que equipara a todos y a todas en los mismos escenarios, hay muchos elementos que van significando cómo las chicas, como dice la pantalla, o no deben o no pueden o deben o controlan. Quiero decir, muchos elementos y muchas expresiones sugerentes sobre cómo las chicas de alguna manera tienen que estar de una manera distinta. ¿Y qué es lo que ocurriría? Que frente a esa equiparación formal, que tiene que ver fundamentalmente con los escenarios que decíamos antes, lo que tenemos es una dificultad para la equiparación real que tiene que ver con las expectativas. Evidentemente, y eso no lo podemos negar, lo he dicho antes, los chicos y las chicas comparten los mismos escenarios, salen igual, van a los mismos sitios, pero lo importante es que por debajo de esa, de esa formalidad que aporta el escenario, la situación o la ocasión, lo que se espera de unos y de otras sigue siendo absolutamente diferente. La expectativa de cuál debe ser el comportamiento, aún en la misma situación, sigue siendo muy diferente. Digamos, de alguna forma, que la normalidad es la que define el escenario, la que coloca el escenario, ese escenario de consumo, de ocio, de recreo, de diversión, de desfase, de descontrol, de lo que sea, pero en ese escenario que es normal, común para todos, ellos y ellas no pueden estar de la misma manera. Y vemos algún ejemplo también. Se da por hecho, veis en la cita, ¿no?, cómo se acepta cómo las chicas evidentemente salen, beben, están, pero hay situaciones o hay momentos en los que hay que definir y distinguir de qué manera se colocan unos y otras. Y, por ejemplo, pues vemos en la cita, pues es difícil entender que una chica se vaya de cañas sola. Para un chico podría darse la situación, no sería la común, pero en una chica tendría otras connotaciones. Incluso a la hora de valorar pues algo como puede ser una borrachera, si es una chica la protagonista, la valoración que se hace no es que sea un acto extravagante, que puede ser el caso de un chico, una situación de descontrol asumido o de un desfase, como tiene que ser en un fin de semana, sino que la explicación en el caso de la chica siempre tiene una lectura posterior, y la chica lo hace no porque sea así o no porque pase o no tal, sino simplemente por llamar la atención.
¿Cómo se podría justificar a través de los discursos o lo que hemos ido viendo todas estas cosas? Bueno, en un primer lugar, y esto es muy común, hay muchos estudios que han tratado el tema del género, y es una justificación universal. O sea, a pesar de los pesares, es imposible que los chicos y las chicas sean iguales o tengan las mismas condiciones, porque lo natural es que hay diferentes predisposiciones o diferentes capacidades que son de alguna manera innatas. Esto tiene que ver, por supuesto, con el tópico de la capacidad física, pero tiene que ver con otras muchas cosas. Por ejemplo, tiene que ver con la capacidad o con los deseos respecto a las relaciones personales, tiene que ver con la predisposición incluso innata para que te guste más un tipo de música u otra, etcétera. Toda una serie de cosas, pero es un argumento que desde el punto de vista de la predisposición innata serviría como justificación para poner un pero a esa equiparación formal de la que hablábamos al principio. Y además, cuando hay que justificar la existencia de un comportamiento diferente, hay que hacerlo a partir de cuál es el estándar de la normalidad. Si damos por hecho y asumimos que la definición de los jóvenes se basa con esa normalidad en la que todos, digamos, de forma coloquial, se colocan bajo el mismo paraguas o bajo el mismo rasero, lo que ocurre es que a la hora de valorar los comportamientos y las maneras de posicionarse de los chicos frente a las de las chicas, la definición del estándar del joven, de lo que debe ser un joven, es siempre un estándar concebido en términos masculinos. Yo no podría justificar por qué ese estándar es masculino. Lo que sí que puedo justificar o lo que sí que puedo argumentar es que si no fuera un estándar masculino no tendrían que ser las chicas las que tendrían que definirse de una manera diferente cuando se colocan frente a ese estándar. Por ejemplo, si es de jóvenes jugar con videojuegos, hay un porcentaje altísimo de jóvenes que juegan con videojuegos. Cuando se está hablando del uso de videojuegos, se está hablando de algo que tiene que ver con la realidad masculina. Y como veis en la cita, es evidente, y así lo reconocen tanto los chicos como las chicas, los videojuegos van dirigidos a los chicos. ¿Qué es lo que ocurre? Que las chicas pueden jugar con videojuegos, ¿cómo no? Claro que sí pueden jugar con videojuegos, pero cuando lo hacen, como veis en la cita de abajo, y esto lo dicen grupos de chicas, como veis, ellas utilizan juegos que no están pensados para el estándar de joven. Están pensados para niños, por ejemplo, o para Barbies, como dicen e insisten mucho en los grupos. Debe ser que en el momento en que lo hicimos había salido un juego de Barbies porque era bastante recurrente, ¿no? De alguna manera, los videojuegos son cosa de jóvenes, pero de jóvenes varones. Las chicas, cuando juegan con videojuegos, como veis, sus preferencias son juegos de niños. La contra de esta posición es que, evidentemente, también existe la realidad de que hay chicas que les gustan, por ejemplo, los videojuegos del estándar masculino. Y en ese caso, digamos que esas chicas se ven obligadas sistemáticamente a justificar su comportamiento. O sea, no forma parte de lo que se espera de ellas, aun siendo jóvenes, aun siendo normales, que jueguen con videojuegos de los que son de chicos. Por ejemplo, no está asimilado, no está interiorizado el que a las chicas les puedan gustar los videojuegos de lucha, los videojuegos de combate. Y luego veremos una cita referida a esto. Entonces, de alguna forma, cuando una chica se aproxima o se interesa por este tipo de referentes que son absolutamente de jóvenes, pero absolutamente de jóvenes masculinos, lo que tiene que hacer es buscar justificaciones que permitan explicar por qué lo hace, por qué no es lo que se espera de ella. Y cuál es la justificación también universal, es un tópico que sigue funcionando. Es que una chica, cuando se aproxima a las cosas que no le corresponden, es siempre por una acción tutelada. Cuando una chica se aproxima a un juego que no es, a un videojuego, por ejemplo, que no es el que le corresponde, siempre es o bien porque su hermano lo tiene, o porque su novio lo usa, o porque el grupo de sus amigos varones se lo han impuesto.
En esta cita, como veis, es una chica que está hablando precisamente de un videojuego de los clásicos de competición masculina, y ella está hablando de cómo juega con ese juego en red. Evidentemente, ella juega con no manifestar que es una chica y, lógicamente, juega también con su capacidad para luego reconocer cuando ha ganado, reconocerle al vencido, en este caso, si es una chica o no lo es. Evidentemente, ella sabe, y luego lo veremos con los ejemplos del estudio de sexualidad, cómo el hecho de reconocer en este caso que es una chica la que ha ganado, pues también puede tener otro tipo de condicionantes. Bueno, quizá el manifestar estas diferencias o dejar pues las reflexiones sobre cómo los escenarios o la puesta en escena en los escenarios es diferente, no sería tan interesante desde mi punto de vista si no fuera porque el hecho de la diferencia, que insisto puede ser más o menos importante en función de lo que implique, sí que implica, y eso lo hemos visto en los estudios, un juicio de valor. Y eso, desde nuestro punto de vista, sí que es más importante que incluso el que permanezcan esas diferencias. Y el juicio de valor, nuestra sensación, nuestra hipótesis, es que es un juicio terriblemente cargado y connotado en contra de las posturas de las chicas. Sé que no voy a poder justificar esto, luego a lo mejor podemos debatirlo y podemos profundizar en algunas cosas, ¿no? Pero de alguna manera nuestra hipótesis es que en la mayoría de las diferencias, al menos en los temas que nosotros hemos trabajado donde se manifiestan, en la mayoría de las referencias en las que se manifiestan estas diferencias, hay un juicio de valor que connota los comportamientos femeninos y los connota en dos sentidos. Uno, en el sentido de la infantilización. Si Fernando decía antes que normalmente hay una tendencia social general de infantilizar los comportamientos juveniles, en este caso estaríamos hablando de una doble infantilización. O sea, los comportamientos de las chicas tienden a ser más infantiles. Y además, de alguna manera, se entiende también como que mantienen referentes que están desajustados para lo que supondría la expectativa de futuro de un joven de la sociedad tecnológica. Esto con el tema de los videojuegos es muy evidente, pero creemos que no solamente que no es una realidad explícita o expresa del uso de videojuegos, ¿no? Si las chicas, en el caso de los videojuegos, como decía, tienen que usar videojuegos, tienen que ser juegos que sean más sencillos, que no sean complejos de manejar, que además sean rápidos, que no impliquen mucha competición, en sentido ese de juegos más infantiles y más fáciles, es sobre todo porque ellas tampoco tienen capacidad, y además porque, y así lo dicen ellos y ellas, realmente es que no tienen mucho interés en complejizar o en complicar su vida con las cuestiones tecnológicas. Pero el sentido del juicio de valor al que me refería tiene que ver con estos referentes, pero tiene que ver también, por ejemplo, con frases como la que aparece en la pantalla en este momento. Esta es una frase, casi un resumen de muchos de los grupos de chicas del estudio de relaciones grupales, y si me da tiempo, no. Bueno, voy a intentar ir rápido para que me dé tiempo a hacer una reflexión sobre esta cuestión. El juicio de valor que hay implícito aquí está hablando de relaciones personales y está en un marco en el que tanto los chicos como las chicas están hablando de lo importante que es la amistad para la vida de una persona. El siguiente paso, una vez reconocida la importancia del valor amistad, es reconocer que la amistad es algo que a todos nos gustaría que fuera de una manera, pero que en el fondo es algo que en una sociedad como la nuestra, tan competitiva, tan insolidaria, tan intolerante, bueno, es muy difícil de desarrollar, y que bueno, que una persona con mucha suerte a lo mejor a lo largo de su vida ha tenido un amigo. Estas son reflexiones, insisto, de grupos de chicos y chicas de 15, 16, 17, 18 años. Ellos reconocen
que realmente tienen pocos amigos de verdad, amigos con los que puedan contar para cualquier cosa que necesiten, y sin embargo la diferencia entre los chicos y las chicas en este sentido es que ellas plantean aún así como su necesidad de reflexionar sobre la amistad y sobre las relaciones personales desde el punto de vista de un compromiso mucho más potente. Y ellas, es un tópico, yo creo que esto probablemente nos resulte muy conocido a todos y a todas. Ellas lo que plantean es que la amistad tiene que ser algo en lo que se comprometa la afectividad, pero que se comprometa también la confianza, la lealtad, toda una serie de cuestiones que los chicos reconocen también, pero que de alguna manera también reconocen que les importa mucho menos, porque sus relaciones, y ellos también lo definen así, son más superficiales. Sin embargo, a la hora de valorarlo, y esto es una valoración de ellas, como es obvio en la pantalla, a la hora de valorar los comportamientos, siendo lo deseable, teóricamente, desde el discurso formal, que las relaciones personales sean así, el juicio de valor, incluso el que hacen las chicas, es que cuando tú exiges más en tus relaciones personales, acabas siendo muy posesiva, muy envidiosa, muy celosa y muy mala. Hay calificativos peores que no nos va a dar tiempo a ver, pero los tengo. Bueno, un poco la conclusión de la dificultad que nosotros vemos en este momento para ir limando estas diferencias o estos estereotipos que distinguen las expectativas respecto a los chicos y las chicas, se refiere a una cierta dualidad en la que están colocadas y se reconocen también ellas mismas, las chicas, en este momento. Y es una dualidad que está, por una parte, en la obligación de ser las garantes del control de los elementos más potentes del mantenimiento de la estructura social, por ejemplo, decía la amistad, pero también el control en las salidas de ocio. Son ellas las que deben controlar en un momento dado respecto a las borracheras, los excesos, los desfases. Ellas no pueden estar en el escenario desfasando igual que sus compañeros, pero desde la paradoja de que a la vez se les considera menores de edad sistemáticamente la mayoría de los comportamientos. Entonces, en medio de esa, o entre esos dos extremos, ¿sí?, la situación y la conclusión, de alguna forma, es que cuando las chicas se plantean esta situación, el resultado es el conocido nosotras como ellos. O sea, de alguna manera es mucho más fácil, y parece que al menos en el corto plazo, vas a perder menos oportunidades si acabas aceptando los parámetros de funcionamiento masculinos que reivindicando aquellos que para toda la sociedad están muy bien, pero solamente serían cosas de chicas, y además de cosas de chicas en el primer momento de tu vida. No nos da tiempo a entrar en los ejemplos, pero bueno, si surge en el debate podemos comentar alguna cosa más. Muchas gracias.